Estábamos pensando cómo llamar a esta sección, pero claro, es que él es gaitero, luthier, informático, profesor de gaita, innovador en muchos de estos ámbitos y sus fusiones. Hablando con Teber se habla de muchas cosas, pero claro, empezamos por una de sus pasiones principales, la gaita. Teber, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues nada, la verdad que es un placer estar aquí con vosotros, el poder compartir parte de este conocimiento que vamos adquiriendo los músicos con los años y la verdad que es una pasión pura y dura y sobre todo aún crece más cuando descubres lo que hace otras cosas o lo que hace otros mundos, que un poco es lo que vamos a enfocar hoy. El mundo de la gaita existe a nivel internacional. El mundo de la Commonwealth del Reino Unido, por ejemplo, llevó a la gaita a todo el mundo. Tú puedes ver a indios tocando la gaita y siendo bandas como tales. Incluso en Australia hay muchos festivales. El primer cantante de AC/DC toca la gaita y la canción, si mal no recuerdo, Is on Way to the Top, aparece en las gaitas como homenaje a esa banda en la que estuvo. Entonces es muy interesante ver cómo la gaita coge su forma de ser en cada región. Y hoy vamos a hablar de las bagats, que son las formas de las bandas de gaitas en Francia, la Bretaña francesa. ¿Qué pasa con las bagats? Bueno, la bagad, que es una formación de gaiteros y gaiteras. Sí. ¿Esto cómo es? Vamos a empezar un poco a hablar de la historia de las bandas de gaitas. Era un poco, te ponía antes el ejemplo de lo de Braveheart, que era eso, cuando antes los grandes ejércitos militares... Eso... Dice antes, Teber, fuera de micro, que usted ya sabe que en la radio lo más interesante siempre pasa fuera de micro o de la que venimos a la radio. Sí. Pues películas sí, porque nos podemos así imaginar la imagen de lo de Braveheart, para poder mover un ejército de millares de personas, eso, en épocas de Edad Media... Todo que, obviamente, de aquello no existía la electricidad ni los grandes amplis que tenemos ahora. Pues para poder mover a toda esa gente existían los tambores y existían pues, las gaitas, obviamente. Que seguramente el gaitero que estaba en primera fila tocando la gaita, cuando le pegaban el primer arcazo de una flecha, seguramente no le gustaría mucho estar en esa posición. Pero las gaitas vamos a decir que como sonido movilizador de un grupo de personas, ¿no? Exacto, sí. Y luego, bueno, con el tiempo pues ya empezamos a tratar de mezclar esa historia, tradición nuestra de las bandas, o incluso de las gaitas en sí mismo, a lo que es la realidad, ¿no? Pues es lo que aparece un poco en las bagats. Las bagats francesas, estamos escuchando ahora mismo un audio de la bagat de l'Ambiwé, que en este caso en concreto contaron con Carlos Núñez y su hermano para hacer arreglos y demás, y se nota mucho porque es lo que es el mundo arcoatlántico, ¿no? C'est pas toi qui viens, c'est pas toi qui viens, c'est pas toi qui viens, c'est pas toi qui viens. Tendrá el sonido de una gaita que cuando se reúne con otras tantas... Es que emociona, es una cosa tremenda. En la vida moderna decían, por ejemplo, que una gaita sonaba un poco mal, pero que muchas ya era como que cambia la impresión, ¿no? Sí. El cómo se plantea un poco los arreglos. En este caso, la bagat de l'Ambiwé sí que mantiene un poco el tema militarizado, porque son gente de la Marina francesa, están 2 años con ellos tocando, y la verdad que es una preciosidad verles porque son profesionales, esos 2 años, son gente que tiene mucho nivel y complementa muy bien lo que son las bagadas ahora. Las bagadas ahora mismo tuvieron que dejar un poco de lado las gaitas que tenían ellos de Francia, porque no encajaban muy bien en ese sonido, y cogieron la gaita escocesa como referente. Entonces, en cuanto a tradición, salieron un poco de ese camino y luego juntaron con lo que a veces nosotros aquí en Asturias o en otros tipos de bandas de gaitas nos cuesta, que es que tenemos siempre la misma altura de sonido. Cuando tú piensas en una orquesta, piensas en graves, piensas en los medios, tienes violines muy arriba. Pues eso lo consiguieron las bagats con las bombardas, lo consiguieron con las lombardas, que se llaman también, que son como la bombarda, pero mucho más grandes, que generan graves. Entonces, al final, generan una orquestación brutal y un tipo de sonido que a veces en Asturias estamos tratando de imitar en cuanto a arreglos, segundas voces y todo más, porque la verdad es que tratar de buscar una orquestación dentro del sonido gaita puede ser muy, muy, muy interesante. Bueno, y estamos con las bagad, las bandas de gaitas, y en este caso estábamos con una banda de gaitas francesa, ¿no? Exacto, sí, la bagat de l'Ambiwé es casi la más, por recorrido histórico, digamos, porque lleva más de 50 años trabajando y demás, pues es uno de los grandes referentes en ese sentido. Es muy interesante ver luego esos otros países cómo gestionan su cultura. En Francia tienen espectáculos de bagats bestiales, tienen grandes festivales como puede ser el Festival de Lorient, que Asturias participa como uno de los países celtas todos los años. Y la verdad es que luego tienen otra cosa muy interesante, que son los campeonatos. Tienen campeonatos propios que se juntan en 2 fases, que es la fase de Brest y la fase de Lorient, en invierno y en verano.
y compite, bueno, en quién es capaz de hacer el mejor arreglo, la mejor sonoridad, y la verdad que eso les ayuda a crecer mucho. La competitividad entre la música no es una cosa que me agrade mucho, porque la música yo creo que va más allá de eso. Ahí es difícil determinar quién es mejor o peor respecto de qué, exacto, ¿no? Sobre qué conceptos, sobre qué criterios. Es muy complejo, pero bueno, sí que le sirve mucho para evolucionar. La verdad que hay que partir también que la mayoría de las vagas o bandas de gaitas en el mundo somos amateurs. Realmente somos gente que se nos puede dar mejor o peor un instrumento, pero realmente no somos gente profesional. Entonces, claro, que sea que es un buen sonido de una banda de esta gente tiene un mérito brutal. Y el mérito es por el desarrollo técnico de esos, vamos a decir que aficionados o amateurs, o no profesionales o no profesionalizados en todo caso. Exacto. ¿No? Pero son grandes músicos y grandes gaiteros y gaiteras en muchos casos. Sobre todo ahí... Digo, el mérito es por esa técnica que llegan a desarrollar. Exacto, sí, y el mérito también está un poco como esta organización. Partimos un poco de asociaciones como, digamos, en Asturias, en este caso, somos asociaciones culturales. Tenemos gente, eso sí, los directores, la gente que coordinamos la parte de arriba, pues somos los que nos dedicamos un poco más a la parte profesional y lo que tenemos más conocimientos técnicos, pero gestionar un grupo humano de gente no profesional y tratar de profesionalizar lo máximo posible, os puedo asegurar por experiencia propia que es un esfuerzo muy, muy brutal, muchas veces no bien visto por el hecho de que muchas veces haces muchos esfuerzos, las circunstancias no acompañan y parece que ese trabajo está perdido, pero la verdad que cuando tú te llevas una recompensa es doble. Y hay que poner que hay, además de mucho empeño, mucho oído, bueno, eso, ¿no? Mucho oído y sacar de cada componente lo mejor que pueda dar, ¿no? Exacto, sí. Incluso te llega a ver que, por ejemplo, voy a poner el caso de la vaga de Vans, que fueron los que ganaron la edición de hace 2 años del Tienes Talento de Francia a nivel nacional. Con todo este rollo de orquestación, todo el rollo que os digo de complementar el sonido y crearon un espectáculo sonoro bestial que ganaron un concurso a nivel nacional, que va gente muy potente. ¿Cuál es ese concurso? Sí, el de Tienes Talento, el que aquí, bueno, aquí tiene el Talent, sí, en Francia que se llama Talent Royal. El de la tele. Sí, digamos, ¿no? Porque como al final hay 20.000 nombres, uno que es Factor X o lo que sea. Pues uno de esos que tenían grande potencia ahí en Francia, pues llegaron a ganar. Pasaron todas las fases con unas canciones increíbles. Y obviamente es que todo el público y el jurado quedaron asustados. Qué bueno, vamos a escuchar alguna de esa, bueno, a esa banda, ¿no? Sí, la vaga de Vans. El tema se llama el Bass Blue, que ya lo vais a ver, que ya los sonidos como empieza, ya es otro rollo con las gaitas y con el sonido que buscamos del aire celta. Impresionante. Sí, y luego es súper complejo porque daros cuenta que en estos programas tienes 5 minutos para demostrar todo lo que sabes hacer. Entonces aquí sí que se nota mucho los crescendos, eso, como empieza el tema súper suave y luego incluso nos lleva a sonoridades tipo Juego de Tronos, esto final, ¿no? Es como ese orquestal tan grande, ¿no? Con tambores. Sí, y luego eso, lleva timbaleras ya mucho más tipo orquestal,
es que es tremendo el trabajo que pueden conseguir simplemente por juntar un poco más instrumentos y darle una vuelta de tuerca a las gaitas. Y fíjate que en la televisión lo del espectáculo siempre es una exigencia, ¿no? Sí, y sí. lograrlo con un grupo de gaitas, bueno, en fin, digo, vamos a decir que con algo estático, Sí, sí. pero que produce movimiento en tanto la emoción que produce tanta fuerza, ¿no? Exacto, y luego también por destacar mucho que el tema con el que empiezan y con el que van evolucionando es un tema tradicional. En Francia, por ejemplo, igual que aquí existen los bailes como las muñeiras, las jotas, los saltones y demás, pues en Francia hay bailes típicos como puede ser un andro, que es movimientos muy característicos de ese tipo de danzas que hay en la zona francesa de la Bretaña. Pues fue con un tipo de baile que empezaron así. Entonces, claro, que montes un tema orquestal con toda esa complejidad que tiene a partir de un tema de la tradición, y a cerrar un círculo, o sea, por ejemplo, a la gente que llevamos siguiendo el folk y la música tradicional todos estos años, para nosotros es una gozada. Es como que dame las palomitas que yo me quedo viendo el espectáculo ya toda la tarde, ¿no? ¿Hay manera de poder describir cuántos tipos de gaita existen? Porque Sí. tenemos un poco la idea de la gaita escocesa, la gaita, en fin, Sí. diferentes, ¿no? Pero no sé si en esa dirección es del todo correcto lo que sabemos respecto de la cultura general. Sí, ahí, bueno, es un poco siempre destaca un poco los que más repercusión tienen, ¿no? En el caso, hombre, la gaita escocesa hizo mucho porque sobre todo porque te decía antes de lo del Reino Unido, todo país que formó parte del Reino Unido, al final cogieron la gaita como parte de otro instrumento más. Pero claro, te puedes ir incluso en España. En España tenemos los sacs de Gemex que están en Mallorca, hay gaitas zamoranas, hay gaitas en Aragón también, las de Boto. La verdad que daros cuenta que, claro, hay que remontarnos a la historia, a la cultura indoeuropea, realmente, cuando fue todo el mundo pastoril, éramos ganaderos, agricultores, recolectores, cazadores. Pues bueno, el señor que estaba en un monte cuidando a las ovejas y tenía una flauta, pues se le ocurrió un día de la que mataba el cordero, sacar el estómago y ponerlo en la flauta para no tener que soplar con la boca, sino que pueda apretar. Y a ver qué pasaba. Y con esa historia, pues cada modelo de gaita fue cayendo en sus zonas. Por ejemplo, en la Italia tienes las tanfonias que tienen un fuelle enorme, que es flipante. Tú ves el fuelle y parece que es más grande casi que el gaitero. Y tienen, por ejemplo, el puntero, en vez de ser cónico como es el nuestro y único, tienes dos. Entonces tocas con dos manos diferentes. ¿Cierto? Entonces, lo bueno que es que cuando te extiendes un poco en el mundo de la gaita, la verdad que vas entendiendo cómo cada cultura va adaptando su forma de ser a cada instrumento. Y con la gaita podemos hablar de más instrumentos también. De percusión tienes 20.000, incluso, bueno, el tema de la etnomusicología o la musicología de los países es para hacer tesis doctorales y trabajos, vamos, Y cuando se acerca uno a todos esos conocimientos y a todas esas historias, enseguida piensa que eso de los puristas es una tontería enorme, ¿no? Sí, ya te dije, bueno, yo suelo decir que es una cuestión personal, ¿eh? De que la palabra tradición me recuerda mucho a traición. Traición. Sí, que ahí hay muchas similitudes siempre de lo me gusta mucho la semántica, a ver cómo vienen las palabras. Y yo creo que la tradición muchas veces nos traiciona. El pensar que esto es un movimiento tradicional y no se puede cambiar. Habría que definir muy bien la tradición y yo creo que es bastante ambiguo. ¿Y cómo se ha desarrollado también esa tradición? ¿Cómo ha llegado a ser eso que ahora conocemos, que está, vamos a decir, que montado a partir de un montón de historias diferentes y de influencias de todo tipo? En este caso de la tradición, voy a poner el caso particular de Asturias. Tenemos un libro referente y de cabecera, que es el cancionero Martínez Torner, que este año, por cierto, cumple 100 años, que parece que el 2020 es negativo, pero también hay cosas positivas. Cumple 100 años el cancionero, y ese cancionero se hizo, imaginaros, años 20, fue cuando se editó, entonces eso implicó que el señor Eduardo Martínez Torner, musicólogo, el Conservatorio de Oviedo se llama Eduardo Martínez Torner, se hizo unos viajes por Asturias, en aquella época, imaginaros, no había ni carreteras, pues de los medios le llevaría 1 o 2 años, y paraba los pueblos recolectando las canciones de la gente. Claro, sí que es cierto que esa canción es tradicional de esa zona, pero el hecho de que Torner parase en un pueblo y no en otro, ya condicionó que ese cancionero seleccionase unas canciones o no. De manera, o sea, es la gran problemática que tiene un poco cuando hablamos de la tradición, cuando tú coges las fuentes, depende de las fuentes donde las cojas. Entonces sí que está bien porque de vez en cuando podemos revisar con el tiempo esas grabaciones y encontramos material nuevo siempre. Entonces es curioso por eso, porque lo de Torner seguramente si hubiese hecho otro viaje de otra manera el libro sería totalmente diferente.
Pues estamos aprendiendo un montón con Teber y estamos aprendiendo, bueno, pues de historia de la gaita, de cómo, bueno, de orquestaciones hechas, lógicamente, con la gaita como elemento principal, como instrumento principal, y hemos aprendido un poquito también de la historia de las bandas de gaitas. ¿Con qué seguimos, Teber? Sí, ya bueno, para así cerrar el círculo ya contra la vida actual, como parte de cómo hago yo mis proyectos, ¿no? De juntar la música actual. Hay otras bagats que están dedicándose, por ejemplo, a hacer fusión con rock. Y lo que os traigo es un disco que se llama Breza Rock, que hicieron en Francia, y que también... Es que para mí todo esto es tremendo, porque daros cuenta que desde los 15 años que os decía hasta ahora, tuve la suerte de 20 años seguidos de ver esta evolución y ver realmente cómo esta gente con trabajo, que también lo estamos haciendo nosotros, cómo poco a poco vamos subiendo de nivel, y la verdad que es una gozada el ver el fruto de todos estos años de trabajo. Porque la gaita, claro, que también puede sonar en el rock and roll, qué duda cabe. Sí. AC/DC, lo has comentado hace un momento, lo demostró muy bien. En Asturias tenemos el ejemplo de Disebra, que también no hace falta muy lejos. Claro. Y la verdad que en este caso, pues bueno, lo complejo en este caso es hacer rock instrumental. Claro. Que siempre canciones instrumentales son muy complejas de armar, porque daros cuenta que eso, con las voces siempre podemos un poco jugar con estribillos, un poco jugar la atención, pero jugar la atención solo instrumental suele ser bastante complejo. Bueno, vamos a escuchar una banda de gaitas hecha rock, o en todo caso un poco de rock and roll, con gaitas en lugar de guitarras. Vamos a seguir recorriendo la música del mundo, porque no hay nada más universal que la música. Bueno, hay otras tantas cosas universales, pero la música es efectivamente una de ellas, una de las más gratas y que más celebramos en esta buena tarde, claro, estando en la radio. Teber, fantástico, muchas gracias. No, nada, espero seguir compartiendo con vosotros todo este conocimiento que tenemos la tradición. Vamos con este final con sonido de gaitas que nos acercan a las noticias, tras lo cual esta buena tarde sigue.